Buenos días. Mi nombre es Carlos de la Torre, cónsel de Baker McKenzie y miembro del comité ejecutivo de la asociación de Adirelab. También os avanzo de que el evento por primera vez está grabando en directo, en streaming, para compartir contenidos con diferentes audiencias fuera de como complemento, además, a la visión presencial. En este primer panel hemos introducido un concepto nuevo. La verdad es que en el comité ejecutivo nos planteamos la posibilidad de tener un enfoque coordinado del compliance penal y las relaciones laborales y ver un poco un enfoque coordinado. Y para eso tenemos, yo creo que, tres profesionales y expertos que son los que deben tener la voz de excepción. Yo creo que son grandes especialistas. Está a mi izquierda y van a tomar la palabra por este orden. Eloy Velasco, que le agradecemos mucho su presencia, magistrado de la Audiencia de lo Penal, que, por cierto, tiene un magnífico libro muy didáctico y muy práctico para los despachos de abogados y para las compañías sobre cuestiones prácticas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A continuación también va a intervenir Juan Antonio Lascuarín, que es catedrático de Derecho Penal, gran especialista en temas de delitos de seguridad y salud de los trabajadores y además of counsel de Baker McKenzie. Y también le hemos pedido a Álvaro Álvarez, secretario general de Manpower, que nos ofrezca su visión sobre la coordinación entre las diferentes áreas en la empresa, ese diálogo interno que debe de existir entre compliance, asesoría jurídica y también la función de relaciones laborales y de recursos humanos en las compañías. Le hemos pedido a Eloy que nos avance un poco el ángulo laboral del compliance penal, pero también pensando que muchas compañías están empezando el camino de incorporar en los modelos de organización y gestión del cumplimiento normativo las relaciones laborales. El compliance penal, la verdad es que ha llegado con fuerza a las compañías. No es solo una moda, no es solo una exigencia legal. En algunos foros se habla incluso de escudo penal, porque puede ser un modelo de organización eficaz. Ya nos contarás cómo conseguir la eficacia del modelo, que esa es la pregunta del millón. Puede conseguir la eximente total o la atenuante, que no es poco. Y le hemos pedido un poco que nos avance contenidos sobre el ángulo laboral, es decir, en la función de relaciones laborales, con independencia de que el compliance penal está y pone el foco en la prevención de delitos de las empresas y de las personas jurídicas. Pues cómo nos puedes un poco aportar tu visión y conocimiento especializado sobre el modelo de la X que hemos comentado, sobre el canal de denuncias, que son nuevas obligaciones que están viniendo por directiva comunitaria, y especialmente también, porque yo creo que hay mucha preocupación en la sala cuando hay accidentes de trabajo, pues el tema de la individualización, ¿no? Cómo individualizar y cómo intentar gestionar y prevenir los riesgos de imputación penal, a lo mejor de directivos o técnicos de la función de recursos humanos, y aquí el tema del control del riesgo y ese tema un poco que se separa tan estrictamente del compliance penal, pero yo creo que puede ser útil conocer. Adelante y muchas gracias, Eloy. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por tus amables palabras. Muchísimas gracias a Telefónica por el estupendo foro que no conocía y la modernidad del mismo, a la asociación por haber realizado esta jornada, en la que yo voy a pasar directamente a contar cosas porque tengo muy poco tiempo. Empezaré primero haciendo alguna visión crítica de algunos aspectos que se están desarrollando en esto de la responsabilidad penal de la persona jurídica para contarles alguna cuestión de cosecha propia, porque es crítica con el Supremo, con el Tribunal Supremo, pero también a su vez constructiva con el futuro, y luego avanzaré ya por las novedades en el campo de la directiva Whistleblower y el canal de denuncias, que está muy relacionado con este tema. Y yo rápidamente les quería decir que considero que ha hecho mucho daño a la doctrina penal que se aplica en los juzgados y tribunales, la famosa sentencia, y Dios sabe todo el cariño que le tengo, en el cielo esté, a Maza Martín, de la famosa sentencia bisiesta, porque se puso un 29 de febrero de 2016, en un asunto que precisamente investigué yo, una empresa de mejorada del campo que presuntamente se dedicaba al sector de la construcción, con muchas cientos de miles de excavadoras, etcétera, etcétera, y que efectivamente combinó su actividad normal, no delictiva, de construir kilómetros de la Nacional 1, del AVE, etcétera, etcétera, con una actividad que no tiene nada que ver con lo regular, y es que de vez en cuando llevaba las excavadoras a Venezuela
iba con la disculpa de voy a roturar parte de la selva del Orinoco para hacer carreteras, y lo que hacía era traerlas llenas de cocaína. Por lo tanto, delito impropio del comercio, uno de los 27 categorías delictivas que el Código Penal dice que las empresas pueden cometer, un delito de tráfico de drogas, ¿no? Nadie en su fin social empresarial tiene pues fin social traficar con drogas, y sin embargo pasa como con las meigas, que a verlas haylas. Bien, en esa sentencia se vino a decir que el fundamento por el cual responde una empresa, que es una ficción legal, es una entelequia, no tiene corporeidad, no tiene pies ni manos ni cerebro, sino que es una corporación que el derecho le da personalidad jurídica distinta y con patrimonio también distinto y fines diferentes de las personas que lo componen, estaba, y aquí es donde quiero llegar, en la elusión de prevención delictiva, como si el fundamento de la responsabilidad penal fuera una cuestión de omisión y no de acción. Y ahí es donde quiero yo centrar mis últimas reflexiones, porque con independencia de que quedaba muy bien, con independencia de que importaba figuras muy ajenas a nuestra normativa procedentes de Estados Unidos, y en nuestro caso no habíamos implementado la estructura de responsabilidad penal propia de los Estados Unidos, sino la propia de Italia, que por cierto no tiene responsabilidad penal de la persona jurídica, sino responsabilidad administrativa ejecutada por jueces penales, como me contó hace poco una juez de Padua cuando se lo pregunté, y dijo, ¿cómo hacéis estas cosas los italianos a quienes os hemos copiado? Todo lo empecé yo a poner en tela de juicio cuando, en mi experiencia como juez instructor en la Audiencia Nacional, de 80 empresas que estaba investigando por presunta involucración en muy distintos tipos de delitos, descubrí que de las 80, en 78, el que realizaba la acción que arrastraba la presunta responsabilidad de la empresa no era el trabajador, sino que era el directivo. Si vamos al Código Penal, y esto no es baladí, y cuando el legislador distingue es porque quiere distinguir, y lo hace adrede, es decir, dolosamente, el artículo 31 bis 1 tiene dos párrafos, 1A y 1B, en el que establece los dos niveles de responsabilidad. Y dice, cuando preguntamos eso tan difícil de responder, ¿y cómo una ficción legal, una entelequia, una no corporeidad puede cometer, sin embargo, una acción criminal? Porque todos sabemos cómo un ser humano mata con un cuchillo, etcétera, cómo un ser humano contamina, pero ¿cómo contamina una empresa? ¿Cómo corrompe una empresa? ¿Cómo estafa una empresa? ¿Cómo comete un delito contra la salud general de la gente una empresa? Y el Código Penal, en ese artículo 31 bis 1, párrafos A y B, distingue dos niveles de responsabilidad. Y cuando la acción la hace un directivo, me preguntaba Carlos, oye, le preguntaba a Carlos, los directores, como dice la asociación de directivos de relaciones laborales, sois directivos, estáis en ese primer nivel que tiene unos requisitos para cometer la acción en general penal cuando se actúa a través de ese directivo para imputárselo o no a la empresa en cuyo nombre y beneficio se actúa, que son solamente dos. A diferencia de los 4 requisitos que exige el párrafo siguiente, el B del mismo artículo 31 bis 1, cuando la acción la hace el trabajador. Cuando la acción la hace el trabajador, efectivamente, de los 4 requisitos que exige el Código Penal para arrastrar la acción delictiva del trabajador, ejemplo, visitadora médica de Cádiz, que va a corromper a 15 médicos de 15 clínicas de Cádiz y les dice, oye, si recetáis de lo mío, Farmax, y no recetas lo de la competencia, al final de año a ti y a tu mujer os pago un viajecito a las Islas Seychelles, ¿no? Delito de corrupción entre particulares, un 286 bis, pongamos por caso. Bien, la clave para ver si esa acción de esa visitadora médica arrastra también a la responsabilidad de la empresa que lo ha hecho, Farmax, estaba en ver si hay un incumplimiento grave, y no de otro nivel, sino tiene que ser grave, de los deberes de supervisión, vigilancia y control de los propios directivos. Es decir, venía a decir el Código Penal, y por eso se equivoca la sentencia del Tribunal Supremo, el fundamento de la responsabilidad de la empresa es que no se han implementado con eficacia controles en la empresa que hubieran evitado que esa señora hubiera corrompido a los médicos, y por lo tanto, como la empresa no ha hecho una acción proactiva de formación y enseñanza y de ética con respecto a esa trabajadora, porque le venía bien que este señor recetara tantas cosas de su empresa y ninguna de la competencia, también responde la empresa. Bien, eso ocurre en 2 de cada 80 casos. Todo lo que ha llegado al Tribunal Supremo, incluida esa sentencia que estoy criticando y tantas otras después, y sobre todo las que tenemos en estos momentos en la empresa, les leo titulares. La Audiencia Nacional imputa a FCC por corrupción y blanqueo. O
5 detenidos vinculados a Magrudis por la intoxicación por listeria. O el juez procesa a la adjudicataria de Castor por causar seísmos a sabiendas. Este titular parece que lo ha hecho el del País para mis charlas. O un empresario, ahora que hablamos de temas laborales, detenido tras fallecer 2 inmigrantes a los que explotaba, etcétera, etcétera. Varios casos reales que están en la prensa de los que quiero hablar, en los que no nos damos cuenta que en todos ellos, como yo le oí decir en el telediario al directivo de Magrudis cuando tuvo el problema porque se había llevado hasta la muerte a ciertas personas que tenían complicaciones y cierta edad por culpa de la venta de la carne mechada, o se le había ocasionado abortos a bastantes mujeres porque supuestamente había comido esta carne mechada, le oí decir en la puerta de la nave industrial allí en Andalucía: tengo todos los ISOs, cumplo todo el compliance y tengo todos los modelos de prevención que hacía falta tener. Claro, no sabía él que la juez de Sevilla le había puesto escuchas telefónicas donde también contaba a su hijo: "Joder, nos vamos a librar de la cárcel por los pelos", etcétera, etcétera. Es decir, que la responsabilidad penal de esa empresa no va a ser por omisión de cuidados o de políticas de prevención laboral, sino absolutamente dolosa. Sé por un informe de un laboratorio que esta carne tiene una listeriosis y, sin embargo, consciente y voluntariamente la sigo comercializando. Por lo tanto, y ya yendo a este nivel, y esto que les digo, les voy a dejar un artículo en el que explicamos una abogada y yo esto que les estoy contando. Se establece la existencia de estos 2 niveles, el nivel directivo y el nivel trabajador, no por un invento español, sino por obra de varias directivas europeas que les cito aquí. Es decir, en Europa también se distingue cuando la acción la hace un directivo de cuando la hace un trabajador. Esto que decía la sentencia bisiesta que estoy criticando, evidentemente funciona cuando la acción la hace el de abajo, el trabajador, porque el de abajo sí que tiene que ser supervisado, vigilado y controlado. Pero lo que no se ha reflexionado todavía en el Tribunal Supremo Español, salvo por este artículo que yo les digo que luego, sin citarlo, ahí es donde estuve a punto de pedirle royalties de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 7 de febrero de este año, acoge lo que yo les estoy contando y entonces dice: obviamente, como en el caso era una estafa, una empresa que estafaba, obviamente como aquí el que ha cometido la acción criminal es un directivo, el Código Penal, artículo 31 bis 1a, para que la acción del directivo arrastre a la responsabilidad criminal también de la empresa, solo exige 2 requisitos: que lo haga en nombre de la empresa, con representación de la empresa, y que lo haga para beneficiarla directa o indirectamente. En las directivas europeas lo primero sobra, y dice Europa: para que responda criminalmente una empresa por la acción de un directivo, y los directivos de relaciones laborales son y están en el nivel de directivos, no están en el nivel de trabajadores, no hay que implementar políticas de prevención, compliance, ISO, no. Lo único que hay que hacer es actuar en beneficio directo o indirecto de la propia empresa. Y eso lleva a la comisión de la acción penal. Por una razón muy clara. Yo no sé si esto es un tema de autorresponsabilidades, de heteroresponsabilidades, de transferencias y papanatas varias. Por una razón muy clara. Todo el mundo sabemos que los directivos son las manos y los ojos de las propias empresas. De manera que si yo veo a un directivo dar la orden de contamina, que me da igual, o veo a un directivo de dar la orden de corrompe, que me da igual, al final es la empresa, como corporación, la que es gobernada por ese propio directivo y, por lo tanto, la acción criminal la está haciendo la empresa a través de sus ojos, de sus manos y de sus propias voces. Alarma. Por lo tanto, estamos solamente en el primer párrafo del artículo 31 bis del Código Penal. Sí que es verdad que luego hay que seguir leyendo el resto del párrafo, el resto del artículo, y en el párrafo segundo se establece cuáles serían los 4 requisitos que exige también el Código Penal para librarle a la empresa de la responsabilidad penal pese a que el directivo ha cometido una acción criminal. Esto, aunque no entiendan mucho de penal, es muy fácil. Yo puedo matar, es decir, puedo cometer la acción criminal del homicidio y, sin embargo, el juez me puede librar de responder, exonerar, que se llama, porque tengo una causa de justificación. Si es verdad, maté, pero lo hice en legítima defensa. Aquí pasa exactamente igual. Puedo haber cometido yo una acción criminal, he contaminado, he corrompido, he estafado, etcétera, pero si cumplo lo que dice el artículo 31 bis 2, cuando la acción la hace un directivo, la empresa se libra, se exonera de responsabilidad criminal. Yo he visto muchos planes de compliance. No creo ya en que el Código Penal se estuviera refiriendo al plan de compliance. Es más, cuando uno lee el artículo 31 bis 5, que establece los 6 requisitos mínimos que tiene que tener un plan de prevención penal para llegar a conseguir la eximente
total, la eximente 10, saben ustedes que en penal, cuando la eximente es 9,5, la llamamos eximente incompleta y por lo tanto es una atenuante. No es una eximente ni libra de la responsabilidad, pero como muy bien ha dicho Carlos, bueno, también está bien si la pena básica que se impone a las empresas por cometer delitos es la multa, también está bien que se me reduzca, pero no se me elimina. Bien, en penal o haces algo perfecto y por lo tanto cumples todos los requisitos de la eximente, o haces una eximente incompleta y el juez no te puede eximir, sino liberar. Yo he visto muchos planes, porque la gente los aporta, o los ha aportado muchas veces a posteriori de la acción criminal con intenciones de atenuar la responsabilidad criminal, y no he visto ninguno 10. No están hechos conforme a los 6 requisitos mínimos que exige el artículo 31 bis 5. Pero me he dado cuenta que no habla de planes. De lo que habla el Código Penal es de modelos, y por lo tanto ahí es donde cabe la implementación para hacer posible, yo creo, los intereses del legislador. Yo siempre he pensado que la mayor parte de los fundamentos de las causas, de las exenciones, son causas de justificación. Está justificado que mataras porque te quería matar a ti y te tenías que defender y era él o eras tú. Eso es una causa de justificación. Sin embargo, la eximente que incorpora en el artículo 31 bis, párrafos 2 y 4 del Código Penal para la empresa, el Código Penal no está basado en una causa de justificación, sino es pura política criminal. Te premio porque quiero que las empresas vayan incorporando planes, modelos eficaces de prevención delictiva. En concreto, hay que fijarse ahora, y el problema donde quiero trasladar yo la labor de los jueces para el futuro, porque todas las empresas ya tienen planes, tienen modelos, es en los adjetivos que exige el párrafo segundo del artículo 31 bis. Habla de implementar con eficacia y habla de algo así como, a ver si lo veo aquí, supervisar con eficacia controles internos, y habla de medidas de vigilancia y control idóneos. ¿Qué es idóneo y qué es eficaz? Porque por mucho que Magrudis tuviera todas las ISOs y cumpliera todos los requisitos y protocolos que cuando trabajas con un elemento que puede contaminar la salud de la gente se tienen que cumplir, y de hecho parece ser, según lo último que he leído en el periódico, en diciembre ya lo sabía, tenía ese informe de laboratorio y se sometía a los controles de laboratorio que otras empresas igual podrían haber eludido. Pese a tenerlos, hay que ver si eso fue eficaz. Y el directivo, pese a conocer no solo el elemento criminógeno, tengo carne mechada que contamina y que puede llevar a la muerte a gente, sino también tengo instrucciones y protocolos en mi empresa que me dicen que no puedo comercializar semejante veneno porque puedo afectar a la salud de la gente. No obstante, el directivo quiso y lo hizo. Y por lo tanto quiero empezar a traer el discurso del dolo también a las corporaciones. Es muy difícil, claro, yo entiendo que los alemanes no hayan implementado la responsabilidad penal de persona jurídica porque no se explican que una entelequia pueda hacer algo adrede, tener conciencia y voluntad del mal que está expandiendo, pero nosotros podemos hacer conocimientos legales que vayan en ese sentido. Bien, por lo tanto, y con esto quiero pasar a 5 minutos, esto quiero pasar a lo que verdaderamente seguramente a un responsable de relaciones laborales les podría parecer una novedad más importante. No basta con esos planes, con esos modelos de maquillaje, no basta con que tengamos, como muy bien lo ha dicho Carlos, esos, o no sé si ha sido Manuel, ¿no? Esos modelos con ISOs muy abstractos que no bajan al sector, que no analizan riesgos, además de que no basta, yo siempre hablo de un trinomio, no basta con análisis de riesgos, esto no es una cuestión estrictamente de riesgos, sino que es una cuestión triple de riesgos, controles que minoran, palían, eliminan o acaban con esos riesgos, y sanciones, porque esto no es soft law, esto es derecho penal, derecho público, sanciones, incluso algunas laborales, al trabajador que incumple las prescripciones que se le dan. Y sobre todo, y por eso le preguntaba el otro día a una juez de lo social, porque yo de laboral no tengo ni idea, se me olvidó ya cuando saqué mi oposición los temas que di, dije, qué bien, ya no tengo que seguir con el derecho laboral, que no me gusta, porque me gustaban otros campos. Y le pregunté a esta juez, Gema Palomar, ahí de Valencia, que es amiga mía, le digo, oye, ¿para los directivos no hay algo parecido a un sistema disciplinario por si incumplen también cuestiones disciplinarias de su propia empresa? Me dice, sí, tenemos un decreto que no hemos aplicado en la vida en los juzgados laborales de Valencia, pero ahí lo tienes, del año no sé cuántos. Digo, bueno, pues ya está ahí. Es verdad que mi experiencia, que cuando a un
directivo se le pilla realizando alguna acción no muy ética, se le despide procedentemente con indemnización y ahí haya paz y haya gloria. Es decir, ante los incumplimientos disciplinarios por parte de los directivos de esos protocolos que se marcan en todos los documentos de compliance que hay en tantísimas empresas, pues también se podría aplicar en el trinomio riesgos, controles, pues el de sanciones, que para eso están ahí implementadas. Y acabo con la directiva whistleblower, acaba de aprobar el Parlamento, también la Comisión, luego solo nos falta que lo apruebe el Consejo y una vez apruebe la directiva whistleblower entra en vigor. Para los 27 países, esta directiva del Parlamento Europeo relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión, sobre la que les voy a decir ya 4 cosas y acabo. Primero, que se aplica en los 27 países de la Unión Europea. Hay uno que está conduciendo tanto por la izquierda que seguramente se saldrá próximamente, pues ese no tiene por qué aplicarlo, pero los otros 26 sí. Y establece por primera vez, antes que en España, a través de Europa, la obligación a toda empresa de más de 50 trabajadores y a toda institución pública, inclusive los ayuntamientos que tengan más de 10.000 habitantes y a todas las organizaciones internas públicas, obligatoriamente imponer canales de denuncias dentro de sus propias empresas y dentro de sus propias instituciones. Siempre que su actividad tenga relación con las materias a las que se refiere esta directiva, pero es que son todas y están todas las transversales. Está la contratación pública, la seguridad alimentaria, la salud pública, la protección al consumidor, la seguridad nuclear, de productos, de transporte, servicios financieros, protección del medio ambiente, privacidad, sistemas de comunicación, protección de datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, prácticamente todas. Y España tendría que transponer en un plazo de 2 años, es decir, que para el año 2021 todas las empresas de más de 50 trabajadores, es decir, medianas y grandes empresas, tendrían que tener instalado este canal. La directiva establece 3 niveles de denuncia, prefiere el canal interno, pero no pudo hacer obligatorio el canal interno como la primera institución que se enterase de la irregularidad que se quiere denunciar en el seno de la propia empresa. También habla de los canales externos reglamentarios de los organismos que se dedican a esto, la CNMC, los de transparencia, los de integridad, los de las comunidades autónomas, los de los ayuntamientos, a muchos de los cuales les faltará implementarlo ahora. Y, por supuesto, quedamos en un tercer nivel los niveles de responsabilidad pública. Esto no implica que tú hayas denunciado en una empresa una irregularidad que crees que se ha producido. Por ejemplo, he denunciado a mi compañera de Cádiz porque creo que está sobornando médicos para que recete más de lo nuestro. Analice usted internamente, a través de esas investigaciones internas corporativas, si tiene visos de realidad, mi sospecha, porque yo lo fundo en esto y en lo demás para allá. Eso no implica, no evita ni condiciona que se pueda denunciar directamente al juez, al fiscal o a la policía la misma irregularidad, siempre que sea delictiva, como no podía ser de otra forma, aunque hubo lobbies que intentaron que en Europa fuera obligatorio primero la denuncia interna, después la externa, para llegar finalmente al juez, a la policía y al fiscal, cosa que no se ha conseguido. La directiva, artículo 13, protege a todo denunciante veraz. Veraz, interpreto yo, que Europa es rara, no, lo siguiente, no tenemos nada más que ver lo que nos va pasando en cosas que tienen mucha repercusión periodística. Yo traduzco veraz como de buena fe, es decir, yo puedo creer que mi compañero está acosando sexualmente a mi compañera, pero yo no soy quien para decidir si lo está haciendo. O yo puedo creer que mi compañera está corrompiendo a un médico, pero yo no soy juez y no me dedico a decidirlo. Sencillamente, de buena fe, pienso que esta irregularidad está ocurriendo en la empresa y voy y la denuncio y la pongo en marcha, en funcionamiento a través del canal. ¿Me puedo equivocar? Si me he equivocado de buena fe, pues hombre, hasta la ley de enjuiciamiento criminal, que establece el deber de denuncia, no establece el deber de el éxito, porque una persona puede no saber suficiente derecho penal o puede equivocarse a la hora de interpretar las cosas. Por lo tanto, y por pasiva, no es veraz el malvado denunciante que dolosa e intencionalmente denuncia una mentira, hace un fake o denuncia una irregularidad basada en móviles espurios distintos de la verdad. Como anoche en la cena de empresa no ligó la rubia conmigo, mañana mando por el canal de denuncias una denuncia diciendo que la rubia comete no sé qué irregularidad. Ahí tu finalidad no es que se investigue algo que tú crees que es irregular, sino sencillamente un móvil espurio que, por lo tanto, no te da la protección del canal. El canal protege al denunciante veraz de la difamación, de la violación de derechos de autor, de temas de confidencialidad, de protección de datos y de revelación de secretos, siempre que tú seas el iniciador de esa denuncia, artículo 15.7. Protege también, artículo 14, ante vías de hecho,
prohíbe las represalias, por ejemplo, y lo dice, el despido, la degradación, el cambio de puesto, la evaluación negativa contra cualquier, o cualquier otro acto contra el denunciante y personas relacionadas. A ver si vas a despedir a mi cuñado porque yo denuncié no sé qué. Y entonces al final dices que no hay relación entre el despido de mi cuñado como represalia a que yo denunciara una irregularidad que luego te ha supuesto que a la empresa se le ha puesto una multa o incluso se le ha involucrado en un proceso penal. Lo más importante para los abogados laboralistas, se invierte, y por lo tanto para los responsables del sector laboral de la empresa, se invierte la carga de la prueba. La directiva ya dice que es la empresa la que tiene que demostrar que esa medida que el trabajador considera una represalia, el trabajador o el directivo o el junior o el que está en prácticas o el familiar. Es decir, el elenco de denunciantes que deja es cualquier persona que esté relacionada con el entorno de la propia empresa y, por lo tanto, se establece este principio de inversión de la carga de la prueba en el artículo 15.5. Y acabo, porque tendría más que contarles, pero hay otras personas que tienen que hablar, explicándoles el procedimiento, artículo 5 y siguientes. Al denunciante hay que acusarle recibo de su denuncia. Ya no vale de, ya lo has denunciado, descansa, que yo haré que esto desaparezca por el cauce oportuno. No. Tienes que acusar de recibo de la denuncia. En cuanto a las formalidades, se puede hacer por escrito, verbal, presencialmente, anónimo, confidencialmente y por cualquier punto. Esto no es problema para la Directiva Europea, con el enorme problema para quienes hemos llevado investigaciones públicas, pero lo mismo pasa a quienes llevan investigaciones privadas, que quien denuncia anónimamente es difícil comunicarte con él, salvo que el canal, y ahora tenemos muchos recursos informáticos, permítanme hacer propaganda. Mi mujer, que es abogada y se dedica a esto, ha hecho uno con blockchain, de manera que no se puede manipular la propia información y cabe, porque lo hace a través de una app, interaccionar con el denunciante no solo en caso de confidencialidad, sino también en caso de denunciante anónimo. Oiga, no sé quién es usted, no me importa, pero por favor, como está usted denunciando esta cosa, mándeme los documentos de la empresa en los que usted funda que esta persona está falsificando los papeles de un inmigrante y vamos a cometer un delito de inmigración ilegal al contratarle. Pues se puede interaccionar informáticamente con un denunciante confidencial, pero también con un denunciante anónimo, y eso a los investigadores internos corporativos les da herramientas que antes no teníamos. La externalización o externalización de la denuncia, pues dice la directiva, la denuncia se debe tramitar diligentemente a través de persona imparcial. Ustedes saben más de laboral que yo, pero España es el cuarto país de pymes, que más pymes tiene en la Unión Europea, y España es un país de empresa familiar. ¿Qué pasa si el compliance officer es el hermano de esta empresa familiar y estás denunciando a su propio hermano? Al final, tienes garantías de imparcialidad si el canal de denuncias se lleva internamente por el hermano o por el compliance officer que está vinculado a la rama familiar de la empresa. Y además, y es obligatorio, en 3 meses hay que darle respuesta al denunciante de lo tramitado en conformidad exactamente con el artículo 24, con lo mismo que dice el artículo 24 del reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos en desarrollo del Reglamento Europeo de Protección de Datos. De manera que todo tiene que estar perfectamente securizado, pero también perfectamente informado para esta persona que se ha atrevido, se equivoque o no, a denunciar y poner en marcha un circuito de investigación interna de estas irregularidades penales. En función de la proacción que la empresa haga a todas esas cuestiones que vengan denunciadas por los canales de denuncias, el juez decidirá si has implementado o tenías instrumentos eficaces o no para evitar el delito. Es decir, yo creo que el juez ya no va a ser una persona que se deje impresionar por un conjunto de papeles que no dicen nada y que no han evitado nada, sino que buscará y pedirá a quien venga a declarar como imputado en nombre de la empresa, a ese figurante, a ese representante especialmente designado que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por concretas políticas de respuesta al conocimiento de presuntas irregularidades. Por eso, si la primera vía por la que nos va a llegar el posible conocimiento de la existencia de una irregularidad que puede ser delictiva es el canal de denuncias, en función de la respuesta que la empresa dé a ese trabajador o a ese directivo que está denunciando esa irregularidad, el juez podrá entender si las políticas, esos planes de prevención y esos modelos eran eficaces o no, y por lo tanto aplicará la eximente completa, o no aplicará absolutamente nada y directamente imputará a la empresa. Nada más y muchas gracias. A despertarnos antes del café y a estar muy alerta, porque evidentemente no hay que mirar hacia otro lado y hay muchas
importantes reflexiones y puntos de interés. Pasamos al segundo interviniente. Yo creo que en unos 15 minutos Juan Antonio Lascorín va a poner foco fundamentalmente en los delitos de seguridad y salud cuando hay accidente de trabajo y sobre todo en el tema de la responsabilidad penal de las personas físicas, que puede llegar incluso también a los directivos. Adelante. Bueno, yo comienzo, como no puede ser de otra manera, transmitiendo mi sentimiento de que estoy encantado de estar aquí. Para mí es un placer poder compartir reflexiones con un auditorio tan cualificado y sobre un tema al que me he dedicado, como decía Carlos, he dedicado buena parte de mi labor investigadora y que me resultó un tema apasionante, que es el tema de la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva penal. Como penalista no les voy a hablar de qué es lo que hace el derecho penal para evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, cuáles son los tipos penales. Tampoco les voy a hablar, precisamente porque soy penalista, de prevención de riesgos laborales en sentido estricto, de las ideas que quiero compartir con ustedes se refieren a qué debería hacer la empresa, cómo debería organizarse la empresa para evitar las imputaciones penales excesivas o injustificadas. El problema que quiero abordar es el problema de la sobreimputación. En uno de estos seminarios que nos dan pedagogos a los profesores acerca de cómo debemos dar bien nuestras clases, nos dicen, cuando usted hable a los alumnos o a un auditorio, uno siempre habla porque hay un problema. Entonces tiene que dejar muy claro cuál es el problema, por qué existe ese problema e intentar avanzar algún tipo de solución a ese problema. Si me lo permiten, voy a tratar de seguir el consejo de los pedagogos y seguir ese esquema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es este que les decía, el de la sobreimputación penal, el de la sobreresponsabilización. Yo a veces utilizo la metáfora de la aspersión penal, es decir, piensen ustedes que hay un accidente de trabajo, del cual tenemos sospechas de que se ha debido a condiciones irregulares en cuanto a la seguridad de los trabajadores y hay una posible imputación por homicidio imprudente o por lesiones imprudentes o por una situación de peligro dolosa o imprudente. El problema es cuando la imputación al respecto y luego la acusación y luego a la condena se dirige a demasiadas personas. Se produce este fenómeno del aspersor, que es una metáfora amable. Aspersor, césped, jardín. Les digo esto porque en una mesa redonda una compañera hablaba de otra metáfora mucho más cruda, que es la de la bomba racimo, mucho más penal. Bueno, les quería hablar de este es el problema, cómo evitar esa sobreimputación en la medida en que puede estar injustificada y muchas veces lo es. Quería también hablarles de cuál es la razón de esta sobreimputación penal, razón que tiene que ver, razón que tiene que ver con dos cosas, en parte con el sistema de imputación de responsabilidad penal, que les comentaré brevemente, en parte del modo, por ahora voy a utilizar el adjetivo defectuoso, que tienen las empresas de organizarse. No es tanto un problema defectuoso como un problema de orientación. Las empresas organizan sus sistemas de prevención de riesgos laborales pensando sobre todo en el antes, en hacer buena prevención y no tanto en el después, en qué pasa si hay sospechas de que hay mala prevención. Mientras que en el antes, y ahí interviene sobre todo el experto en prevención de riesgos laborales, importa sobre todo prevenir y uno tiende a sobreresponsabilizar, a duplicar funciones, para que no falte nada, a hacer excesivas responsabilidades. Mientras que esa es la perspectiva del antes, en el después lo que nos va a preocupar es precisamente que las funciones y las responsabilidades sean muy claras y sean muy claras los flujos de información. Lo que nos va a preocupar es, primero, que no todo dependa de uno y, en segundo lugar, que esté claro de quién depende el qué. Bueno, vamos muy brevemente a el problema. El problema es el que les decía de la
la aspersión penal. El problema es que haya un accidente de trabajo en Lugo, en una empresa, gran empresa de ingeniería civil, y donde desafortunadamente hay un trabajador lesionado o un trabajador que ha fallecido, y que tengamos sospechas de que ese accidente se debe a que las condiciones de seguridad eran irregulares. Y el problema es que el juez impute a 3, 4, 5, 6 personas, que vayan desde el director general hasta el encargado del trabajo más cercano al accidente, pasando por en medio por otros cargos, y entre ellos el director de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué se produce esta aspersión? ¿Cuáles son las razones? Las razones son de dos tipos. Razones que tienen que ver con el sistema de responsabilidad penal en estos casos. Estamos ante un sistema de responsabilidad penal que podríamos llamar expansiva por varias razones. Primero, estamos ante una responsabilidad no por acción, no por generar un curso de riesgo que acabe generando un resultado lesivo, sino por omisión, por no controlar un riesgo precedente. 1. 2. No solo castiga el Código Penal el dolo, el descontrol intencionado, sino que castiga también la imprudencia. No solo se nos va a castigar por ser malos, sino por ser descuidados. Y tres, no solo se nos va a castigar penalmente si hay un resultado lesivo, sino también si se produce, artículo 316 y 317, ojo, dolo o imprudencia, si se produce algo mucho más etéreo, como es un grave peligro. Más datos para entender el sistema de imputación penal. Frente a lo que pasaba cuando yo hacía mi tesis doctoral hace ya muchos años, hoy día es muy claro que esta responsabilidad la miramos de arriba a abajo y no de abajo a arriba. El juez de instrucción va a considerar que el centro inicial de imputación no es el encargado del trabajo más cercano al accidente, sino es el titular de la empresa, es en concreto el administrador de la empresa. Vamos a considerar que la responsabilidad inicial, el deber de seguridad, recae inicialmente en el administrador, que en principio la responsabilidad es suya y que esa responsabilidad la va a poder trasladar por delegación hacia abajo y generar nuevos deberes de seguridad penalmente, nuevos deberes de garantía, pero ojo, con eso solo, con la delegación, no cumple, no observa sin más su deber de garantía, su deber de seguridad, sino que transforma su contenido en un deber de supervisión y de corrección. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? A partir de ahí, en una empresa mediano o grande va a haber una cadena de delegaciones. Y con eso también les quiero hacer una advertencia que a veces es menos intuitiva en el ámbito de la empresa, en el que estamos más acostumbrados a la responsabilidad civil o mercantil alternativa. O paga uno o paga otro. En materia penal, pena hay para todos, no quiero ser tremendista, cárcel hay para todos, multa hay para todos. La responsabilidad puede ser acumulativa. Puede haber un accidente de trabajo con un trabajador lesionado y puede haber varios autores, quien no tomó la medida de seguridad y los sucesivos delegantes que no supervisaron y corrigieron a esa persona. Y todos pueden ser autores de un delito de homicidio o lesiones imprudentes o un delito de peligro. Les decía que en mi manera de ver, un segundo tipo de relaciones tiene que ver en cómo se organiza la empresa y en cómo orienta esa organización. Y esto tiene que ver, yo creo, con un curioso defecto de perfiles. Cuando el asesor en materia de prevención de riesgos laborales, una persona con perfil laboralista, trabaja para una empresa, está pensando en la prevención. Están pensando exclusivamente en que no se produzca el accidente o la enfermedad, cosa que es muy loable, pero no está pensando en cómo limitar la responsabilidad si las cosas van mal. En esto debería pensar el penalista al que hoy día las empresas consultan abundantemente por el tema del compliance penal y por los programas de prevención de delitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de una manera, por cierto, absurda desde el punto de vista del derecho comparado,
Los delitos contra la seguridad de los trabajadores son delitos que no generan responsabilidad penal de la persona jurídica y, por lo tanto, no entran dentro de los programas de compliance penal. Concretando las razones, ¿cuáles son esos defectos de perfilación, de orientación de la organización de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales que pueden ser muy nocivos, muy perniciosos en materia de responsabilidad penal? Responsabilidad penal individual de administradores, directivos y empleados de la empresa. Primero, hay una tendencia a sobrecargar de tareas ejecutivas en los altos estratos de la empresa. Esto a veces procede de una mala comprensión de los estándares OSAS, hoy día del estándar ISO. Yo a veces he leído planes de prevención de riesgos laborales que, en manos de un juez instructor, tenemos aquí al magistrado Velasco, son dinamita pura, que dicen: el director general será el máximo responsable de la ejecución. Bueno, esto además de ser mentira, de ser falso, es tremendamente pernicioso para el futuro penal de esta persona. 2. Perfil difuso de las tareas de seguridad. Cuando aquí no sabemos quién tiene que hacer qué, no podemos confiar en una especie de indubio pro reo. Como no sabemos quién tenía que hacer las cosas, absuelvo a los dos. Esto no es así en términos penales. Primero, porque esto no es una cuestión de hechos, sino de responsabilidad jurídica. Y segundo, porque siguiendo el esquema que les he dicho antes, si no está claro quién tenía que hacer qué, la función corresponde al delegante. La función va hacia arriba. En tercer lugar, duplicidad de funciones. Está muy bien a veces duplicar funciones. Esto es el tema de los recursos preventivos. Cuando hay un riesgo especial, cuando está justificado, cuando avisamos de que tiene que haber 4 ojos y no 2, y así evitamos el efecto de que todos se encargan y la casa sin barrer. Pero, salvo esos supuestos, la duplicidad de funciones, aparte de este fenómeno de que cada uno pueda no cumplir con su función pensando que el otro la cumplirá, desde el punto de vista penal, lo único que vamos a conseguir, si no tiene funcionalidad por razones de prevención, lo único que vamos a conseguir es una doble imputación penal. Y aquí en concreto me refiero al rol de los servicios de prevención. Los servicios de prevención tienen que tener un rol fundamentalmente asesor y no tiene especial utilidad desde el punto de vista penal asignarles un rol ejecutivo unido al rol ejecutivo en materia de seguridad que tiene la línea de delegación en la empresa. La supervisión. Les decía antes, el modelo se va delegando de arriba abajo. El deber de seguridad de los sucesivos delegantes es supervisar al delegado. Si esa supervisión la configuramos como una supervisión activa, estamos comprando papeletas para el descuido, porque los delegantes que están en los altos niveles de la empresa tienen muchísimas cosas que hacer y, por lo tanto, riesgo de que se les olviden algunas de ellas. Y aquí el olvido puede implicar responsabilidad penal. Y finalmente, no se contemplan deberes menos intuitivos desde el punto de vista laboral, pero que generan desde el punto de vista penal responsabilidades penales. Y aquí me voy a referir a 2. No se trata solo de facilitar medios, sino de exigir su cumplimiento. Y 2, cuando tenemos empresas contratadas que trabajan en nuestro centro de trabajo y para nuestra actividad, no son empresas independientes, no es cada palo aguante su vela, sino que nuestro ordenamiento laboral y penal las concibe como delegadas nuestras y, por lo tanto, tendremos que ejercer deberes de control y supervisión y, si no lo hacemos, podremos ser responsables penalmente de los defectos de seguridad de la empresa contratada. Voy terminando, porque no sé cómo voy, Carlos, de tiempo, pero no quiero excederme de los 15 minutos, con el tema del amago de soluciones, que bueno, viene a ser un poco lo que les he contado hasta ahora, pero puesto en un espejo. Primero, esto que les decía, lo que tenemos que hacer es orientar el sistema de prevención de riesgos laborales
sin desdoro de su finalidad esencial, que es la prevención, pero también pensando en posibles responsabilidades penales. Por cierto, organizar bien las cosas, perfilar funciones, es también un buen sistema, no solo de evitar responsabilidades penales injustificadas, también es una buena manera de prevenir. Todo lo que sea depurar competencias y depurar flujos de información va a ayudar a que hagamos bien las cosas también desde la perspectiva de prevención. Pero bueno, ¿cómo hacer, cómo implementar, cómo aplicar esa perspectiva? Primero, en el plan de prevención de riesgos laborales, constátese, sobre todo en los altos estratos, cuáles son sus competencias reales. Y el director general tendrá como competencia, los administradores, como competencia, primero, aprobar la política. Segundo, dotar de los recursos. Por cierto, en esto de dotar de los recursos, cuando ellos hagan su primera delegación, que será en el director de prevención de riesgos laborales, que deleguen también en el experto que les comunique cuáles son los recursos adecuados que tienen que dotarse para el sistema de prevención de riesgos laborales. Y tercero, realizar una supervisión, pero una alta supervisión de la empresa ayudado por su servicio de prevención. Esa es su misión y no otra cosa. 2. Delegaciones limpias, que no haya ni lagunas de tareas sin delegar, que quedarán siempre en manos del delegante, ni que haya duplicaciones dobles que no sean intencionadas. Y en eso, y paso al punto 4, sería bueno, a mi juicio, perfilar las tareas y las responsabilidades del servicio de prevención como un servicio puro de asesoramiento y no como un servicio de ejecución de medidas de seguridad. Deberes de supervisión pasivos. Cuando se haga la delegación y cuando se hagan las primeras delegaciones, ha de constar como deber del delegado el informar al delegante de cómo se están ejecutando las tareas de seguridad, de cómo está funcionando el sistema de prevención de riesgos que se está delegando. Sistema de supervisión pasiva desde el punto de vista del delegante, que lo que tiene es que recibir esa información. Naturalmente, para hacer bien esto hay que protocolizarlo. Y cuando se delega hay que decir cada cuánto hay que informar y de qué aspectos concretos hay que informar. Voy terminando. Exigencia en la utilización de los medios de protección. El deber de seguridad de la empresa, y eso es así desde la perspectiva del ordenamiento laboral y desde la perspectiva del ordenamiento penal, no termina con facilitar medios, sino que hay que exigir al trabajador que utilice los medios facilitados. Tolerancia cero con la ejecución de una actividad laboral arriesgada sin medidas de seguridad. El deudor de seguridad es tan responsable si no facilita medios como si consiente que el trabajador esté trabajando sin casco o sin red. Dicho de otra manera, las dos estrategias de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia y que tienen repercusión penal son: 1, el consentimiento del trabajador en su propia inseguridad es inválido, y 2, y esto suena un poco duro, por razones de información y por razones de voluntad, y por razones de habituación al riesgo, el trabajador es una fuente de peligro hacia sí mismo y hacia otros que debe ser controlada por los deudores de seguridad. Y último aspecto, la supervisión de los contratistas. Si la empresa contratada, nunca me gustó que se llamara empresa contratista, desde el punto de vista del que estoy hablando es empresa contratada, luego podrá ser empresa contratista si sigue haciendo subcontratas. La empresa contratada. Si la empresa contratada trabaja en nuestro centro de trabajo y trabaja para nosotros, no es una empresa independiente que tiene su problema de seguridad, es un delegado mío al que tengo que supervisar. Tengo que hacer lo siguiente. Primero, elegirle bien, porque es un delegado mío, elegirle correctamente. 2, contractualmente incluir un deber contractual de realizar la labor con las medidas de prevención de riesgos laborales adecuadas hacia sus trabajadores. Y 3, tendré que supervisarle. Y de nuevo tendré que diseñar esa supervisión como una supervisión potencialmente activa, pero desde luego pasiva.
usted me va a informar periódicamente de los siguientes aspectos. Porque si no hago eso y hay un accidente de trabajo en la empresa contratada, en mi centro y para mí, debido a la falta de condiciones de seguridad, la responsabilidad penal, por supuesto, salpicará a los responsables de esa empresa, pero podrá acabar salpicándome a mí. Bueno, termino con el mensaje esencial de mi intervención. Esto es como en los chistes, hay una noticia buena y una mala. La mala es que el sistema de responsabilidad penal derivado de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un sistema, por lo que está en juego, muy invasivo, muy peligroso. El problema es que las empresas no están atendiendo adecuadamente a este perfil penal. La buena noticia es que hay soluciones, y las soluciones son, de nuevo, una especie de estrategia de 4 ojos, que los sistemas el plan de prevención de riesgos laborales lo confeccionen los especialistas, los laboralistas, los especialistas en prevención de riesgos laborales, pero después se sumen el tercer y el cuarto ojo del penalista para establecer estas cautelas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, tenemos 15 minutos. Álvaro, adelante. Bueno, hago mías... Por aquí se ha caído algo. Hago míos los agradecimientos anteriores, para ser breve, y especialmente a vosotros tres, porque es que me lo habéis puesto ya... Yo ya no sé de qué voy a hablar, porque el nivel está ya tan alto. Iba a poner un vídeo que ya no lo voy a poner. ¿Para qué? Ya está todo muy explicado. Sí tiraré de la presentación, porque lo que quiero que entendamos es, desde el punto de vista de Manpower Group, por qué nos hemos centrado en la parte de las personas. Y es porque es nuestro negocio. Nosotros nos dedicamos a atraer, a comprometer y a desarrollar a las personas. Y este es nuestro ciclo de talento, y quien esté interesado en conocer más sobre Manpower Group me lo dice y hacemos una separata. Pero no robo ni un minuto más de esto. Algunos datos. 97 oficinas en España, 5 líneas de negocio, colaboramos con más de 5.000 clientes en España y somos, además de ser el primer grupo autorizado como agencia de colocación, entrevistamos cada año a 135.000 candidatos. 135.000. Y firmamos cada año más de 250.000 contratos. La media es que hay todos los días entre 18 y 20.000 personas en alta en seguridad social dentro del grupo Manpower en España. Por eso nuestro foco estuvo que dentro de esta lista del compliance penal nos teníamos que centrar en estos. En los delitos contra derechos de los trabajadores, daños informáticos, delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social y menos, pero siempre puede ocurrir, por tráfico ilegal o inmigración clandestina. Esto era lo que teníamos. Dejadme hacer una reflexión. Los millennials igual no lo entienden, pero que cojan a una generación anterior y luego se lo explica. El compliance penal a mí me recuerda año 95 y siguientes, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vamos a sacar una evaluación de riesgos estupenda con un montón de carpetas que nos van a hacer, los tenemos aquí. Y ya cuando tengamos un accidente, pues ya le enseñamos a la inspección las carpetas porque lo tenemos todo muy bien hecho y han firmado. Eso no era prevención de riesgos laborales, pero seguro que recordamos un montón de empresas, un montón de gestorías y un montón de servicios de prevención, que esa fue su primera aproximación. Y me recuerda aquella situación porque creo que la diferencia la vamos a marcar los que pensemos y hagamos las cosas como se debe frente a lo que parece. Nosotros, en Manpower Group, teníamos un mapa de riesgos de las operaciones, es decir, cada negocio tenía su plan de riesgos y qué posibles decisiones había que tomar bajo qué perímetros, la revisión trimestral y anual de país, las certificaciones, los planes de incidencias colectivas en casos de huelgas, de un paro o la pérdida de un gran cliente y un ERE, los planes de igualdad, por supuesto, la parte de protección de datos, y nos llega el compliance governance.
Y en ese momento, de alguna manera, nos dimos cuenta que, teniendo muchas cosas, no teníamos una visión de conjunto ni los teníamos necesariamente conectados. Y que teníamos que irnos más a ver cuáles eran esos riesgos, cómo entraban dentro de los sistemas de funcionamiento nuestro, respecto de todas las partes implicadas, los clientes, fundamentalmente las personas, por el número de personas en las que impactamos, aunque sea durante unas horas. Pero hay una serie de potenciales riesgos que afloran, y dar dentro de ese marco a lo que realmente hoy nos toca a todos, y es el área de reputación. Podemos hacer un plan muy bueno y que además esté muy relacionado con lo que es el funcionamiento de la compañía y que estén imbricadas las diferentes responsabilidades. Y además que lo vea un penalista para, además de que no queremos que nadie se nos muera, que si eso ocurre nadie vaya a la cárcel. Pero da igual, el juicio saldrá dentro de mucho tiempo. Mientras tanto, nadie creerá en nosotros. Y los 135.000 candidatos que entrevistamos ya no prestarán su conformidad a ser entrevistados por una empresa en la que ha muerto alguien. Está fuera de lo que es toda la parte de compliance penal y toda la parte de mapa de riesgos, pero hoy nos hace más daño una fake news en cualquier red social que lo que es todo un proceso, que seguramente lo tenemos bien. Este es nuestro mapa de estructuras de compañía, y lo que hemos hecho es establecer 3 líneas de defensa. La primera, lo que es como grupo. Es decir, que cada compañía tenga su propio plan con esos parámetros que he identificado antes, no desde la teoría de que cada palo aguante su vela, sino de que cada uno sea responsable realmente de que lo que se pretende a nivel grupo esté ahí y tenga su reflejo. Una segunda, que es la del comité de compliance, que es donde creemos que debe estar, es en el holding. Es decir, en esa delegación hacia arriba y hacia abajo, y bueno, que al final siempre va a ir al máximo responsable, dentro de los controles que debe tener cada una de las compañías, hay un grupo que toma decisiones como grupo. Y esos directivos son los que tienen que supervisar y tienen que efectivamente asegurar que la primera línea de defensa se está cumpliendo, como esa garantía adicional. Y por último, establecer unos controles externos que nos digan con una periodicidad semestral y anual: esto que has dicho que vas a hacer y que estás haciendo, ¿la estás haciendo de verdad o solamente tienes el papel en una carpeta? Solamente desde ahí es desde donde estamos convencidos de que realmente puede haber un cumplimiento y no solamente un certificado de cumplimiento. No tanto por la certificación de tener una ISO o ser FQM 500+, no, sino porque de verdad forma parte de la cultura de compañía. Este sería un ejemplo de cómo lo hemos ido haciendo, ¿no? Y cuáles eran los que teníamos identificados como valoración inicial del riesgo y qué acciones hemos llevado a cabo durante este año y en qué punto están hoy. Simplemente a modo de ejemplo en cuanto a seguimiento. Esto es replicable en cada una de las compañías, en cada uno de los departamentos y en el grupo. Pero ¿hacia dónde deberíamos ir? Y por eso quiero terminar casi ya, porque creo que esto da para que haya algunas preguntas. Y es, en el mundo de las relaciones laborales, con esa flexibilidad constante y esas situaciones de negociación de todo, esto está bien si consigues venderlo internamente, no a la compañía, a tus representantes de los trabajadores. Porque si no, lo único que va a servir es a tener parapetos. Seguramente aquellos que habéis o que estáis o habéis estado en multinacionales habéis sufrido esas llamadas a la línea del código ético protestando porque no le han pagado unas horas extras. Y
y cuando le cogen el truco, como ya saben que crean más ruido llamando a la línea caliente que reclamando las horas extras, pues se abusa de eso. Yo no sé en qué momento, y no sabemos cómo hacerlo, en qué momento todo esto realmente forma parte no de la cultura de compañía que hacia nuestro talento interno vayamos trasladando, sino en esa fase de negociación con representantes de los trabajadores. Cómo de cerca o de lejos de esta metodología y de estos modelos están los sindicatos. Porque la realidad es que cada vez que te sientas en una mesa de negociación, las preocupaciones son otras. Las preocupaciones son otras. Es cómo vamos a proteger, y está bien ese apunte del régimen sancionador que debería haber en caso de incumplimiento, pero francamente no sé si vamos a ser capaces de incorporar ese régimen sancionador dentro del marco de la negociación colectiva, cuando precisamente lo que se nos pide de contrario es eximir prácticamente de la responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo universos paralelos, al menos una vez más, desde la perspectiva de relaciones laborales, nos encontramos en ese mundo en el que, sí, hay que ir por aquí, pero mi realidad diaria, lo cotidiano, es otra, y creo que ahí nos tenéis que ayudar, especialmente a vosotros, a entender cómo podemos incorporarlo y qué cosas hay que hacer, porque el marco está, se puede incorporar fácilmente, pero los representantes de los trabajadores creo que están en otro foco y no sé cuál es la posición sindical en este sentido. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro Álvarez de Manpower. Yo creo que han sido 3 intervenciones brillantes, complejas, muy complementarias, creo que muy prácticas. Tenemos el foco en el problema, en la solución. La verdad es que revisitar la documentación preventiva con gafas penales yo creo que es un reto de muchas compañías. Yo daría un turno solo para una pregunta, si hay alguna pregunta en la sala. Yo creo que podéis aprovechar de la altísima especialización y conocimiento de los ponentes. Y si no hay preguntas, bueno, yo creo que agradecer mucho a los 3, gracias a Eloy Velasco, Juan Antonio Lascarín y Álvaro Álvarez, y pasar a la siguiente orden del día de la agenda, que tenemos mucha ilusión de la segunda edición de los premios Adirela Palares en relaciones laborales. Tenemos 3 categorías, una categoría de trayectoria, otra categoría de joven talento y una categoría de acción relevante de empresas, y enseguida van a saber los premiados. Muchas gracias a todos. Gracias.